Bueno, aquí tengo a el señor Lara Farías desde el exilio allá en Alemania. Por cierto, hablando de exilio y demás, y de tiranos y de dictaduras y de persecuciones, ayer me estaban recriminando que yo puse de la tiranía solamente 40 años y en realidad los tiranos de Cuba tienen 60 y que me había comido los 20 primeros años. Qué casualidad que cuando se estaba celebrando el régimen los 20 primeros años, yo fui a Cuba a entrevistar a Fidel Castro. Efectivamente, desde el año 59, primero fue una dictadura y luego se convirtió rápidamente en una tiranía. Pero yo fui a entrevistar a Fidel Castro, que no podía salir de Cuba después de la entrevista. Yo salgo gracias a que el embajador de Cuba en Venezuela, Norberto Hernández, estaba para felicidad mía en Cuba y él es el que me lleva al aeropuerto, se mete conmigo en el avión, todavía pensaba que en el avión podían hacerme algo y como había que echar gasolina en Panamá, él me dice, vamos a bajarnos aquí para llegar primero que en el avión, que era un charter, por cierto, de un montón de venezolanos. Y entonces nosotros llegamos como 4 horas después, pero bueno, que los venezolanos. Pero yo le pregunto, me acuerdo a Castro, por aquí pasó Santiago Carrillo, que es uno de los fundadores, los creadores del eurocomunismo. Una de las bases del eurocomunismo es que la dictadura del proletariado no se justifica cuando el proletariado no solamente está en el poder, sino que maneja el poder. Usted ya tiene 20 años y está celebrando 20 años en el poder. ¿Hasta cuando usted justifica su dictadura? Ahí se formó el gran lío. Fueron 3 líos bien fuertes, pero bien interesante la cosa. Pero Fidel Castro, es verdad que también Franco, de la otro extremo, de la extrema derecha, murió en su cama. ¿Okay? Pero Fidel Castro también murió en su cama. ¿Por qué esas dictaduras de izquierda, en líneas generales, ¿no?, tardan tanto en caer o es tan difícil de que caigan? Mira, yo creo, Napoleón, que no se trata ni de que sea una dictadura de izquierda o de derecha, ni siquiera de que sea una dictadura militar. Yo creo que los países hispanos, incluyendo España, llevan por dentro lo que decía en su carta de suicidio este señor que fue el director histórico de la revista Bohemia. De Bohemia, sí, que vivió en Venezuela después, sí. Es correcto, cuando él se suicida, él deja una carta y dice que, citando a otro autor, que cuando los pueblos no tienen valores llevan en sí mismos su propio tirano. Y esa frase a mí me pareció bien particular, porque él lo decía haciendo un mea culpa, él diciendo, yo soy uno de los culpables de que Fidel esté allí. En efecto, cuando tú revisas la forma como se relaciona el español con el poder, te das cuenta de que es la misma forma como se relaciona el hispanoamericano con el poder. Bueno, pero entonces, ¿qué me dices de todos los países que tenían la bota soviética cuando la Unión Soviética? Ese es otro tema. Ah, Esa es otra cultura. Allá hay otras variables que también son analizables. Pero en el caso de Hispanoamérica, o sea, es una cosa que tú te das cuenta como el tema inclusive lo tenemos en la literatura, lo que escribió Miguel Ángel Asturias en el libro El Señor Presidente, por ejemplo, de esa característica del caudillo rural, del tirano malsano, dinástico centroamericano, que podrían ser los Somoza, pero que podría ser Trujillo, o podría ser Gómez, que también murió en su cama. Entonces, cuando tú revisas esas particularidades de estos tiranos, de los Duvalier y de no, todo, te das cuenta. a Trujillo lo mataron. Bueno, pero se murió en el poder. Bueno, sí, lo mataron en el poder. Ah, Exacto. Pero murió siendo presidente, siendo dictador, siendo tirano. ok, entonces, Papadoc Duvalier murió en el poder y dejó a su hijo. Los Somoza fueron 3. Y así. Yo creo que todo esto pareciera que es que nosotros tenemos, los hispanoamericanos, un problema grave que se acentuó
con la independencia. Yo creo que nosotros somos los hijos, sentimos que somos unos hijos pródigos, unos hijos perdidos, ¿verdad? Y necesitamos un papá que gobierne. Es lamentable, pero es más, revisa la relación del ciudadano con sus gobernantes y es prácticamente una relación de padre e hijo. O sea que inclusive no puedes criticarlo, inclusive. Te voy a dar la razón porque antes de la llegada de Chávez al poder, por cierto, y no voy a mencionar los nombres porque es gente sumamente conocida y eran, porque muchos murieron y son los que viven, muy amigos nuestros, grandes intelectuales, grandes artistas. Algunos de ellos, ¿no?, admiraban a Fidel Castro. Yo le decía a mi esposa, esta admiración a un tirano como Fidel Castro, ¿okay?, fíjate que es la necesidad de un padre, porque fulanito, fulanito y fulanito, eran 3 o 4, ¿okay?, tuvieron malos padres o fueron abandonados por sus padres, que es un poco lo que tú estás diciendo, con personas concretas que yo conocí, gente muy inteligente, muy bien preparada, que uno no entendía, porque uno puede entender que a Fidel Castro se le pueda admirar tal vez en el 59 y 60, está bien, hasta ahí, llégate hasta ahí, pero que por ejemplo Mario Vargas Llosa tuviera que esperar hasta casi finales de los 70 para abrir los ojos y descubrir que era aquello. Dice, pero un tipo tan brillante como Mario Vargas Llosa, que iba tantas veces a Cuba, es verdad que tú puedes medio engañar a la gente en una dictadura, ¿ok? Pero que tardara tanto, bueno, y no hablemos de García Márquez, que murió siendo gran amigo de Fidel Castro. Siendo castrista, pero fíjate. ¿Por qué? Entonces continúa Bueno, entonces ve el otro tema. El problema que tenemos en Latinoamérica, ya no en España, pero sí en Latinoamérica. Y estoy seguro que en España debe haber algo parecido por la cantidad de conflictos civiles que han tenido. En América Latina, el tema del padre ausente es recurrente por la cantidad de guerras que hemos tenido en América Latina a lo largo de la historia. Hubo generaciones completas que no conocieron a sus padres. En Latinoamérica eso era común. En Venezuela, en la Venezuela de inicio del siglo XX, la gran mayoría de la población no conocía a sus padres porque o se habían muerto en alguna guerra, o se los había comido el hambre, o se habían ido para algún otro sitio. La familia como tal, constituida como eso que llamaba la Constitución del 61, que a ti no te gusta y a mí sí, el núcleo fundamental de la sociedad, de padre, madre e hijos. A mí no te pongas como los tuiteros, por favor. Se ve que vienes de un partido político. Diga y no determine si me gusta o no me gusta la del 61. Yo no he dicho que no me gustaba. En ningún momento te lo dije. Te gusta la del 99, pero te gusta Entonces sigue adelante, pero te gusta la del 99 más que la del 61. Entonces. Bueno, el punto es que más allá de eso, ponte a ver que la familia, como llamamos hoy en Venezuela, la familia normalmente, entre comillas, constituida de padre y madre, eso es una cuestión del siglo XX. O sea, la familia constituida es una cuestión del siglo XX. Es más, revisa la propia situación de la gran mayoría de los líderes políticos del siglo XX y te vas a dar cuenta de que hay en muchos de ellos un problema particular en el caso de familias no necesariamente constituidas de forma correcta. Herrera Luque diría que eso es lo que heredamos de los españoles, que le echaba la culpa a los españoles de todos los defectos que teníamos. Yo quería mucho a Herrera Luque y él a mí, pero mi discusión era, bueno, pero han pasado siglos y todavía entonces no hemos sido capaces de mejorar las cosas. Bueno, porque es que la historia es así, Napoleón. Pasan muchos años antes de poder. Hay cosas que no se superan nunca. ¿Tú crees que es posible que la discusión en España ahorita sea en los mismos términos del 36? Eso me parece una cosa ridiculísima. Eso pueden llegar a una dictadura de nuevo. Exacto, o sea, están discutiendo cosas que se pensaba que estaban superadas desde los años 40. Sí, Entonces, pero la transición de la dictadura de Franco a la democracia fue una maravilla gracias a el líder del Partido Comunista, gracias a un líder que venía del franquismo, por cierto, gracias a Felipe González. Vamos a estar claros. O sea que esa gracias ojalá nosotros podamos tener algo parecido. Y gracias a la responsabilidad, cosa que pocas veces se dice, al rey, y gracias a la responsabilidad
de los liderazgos políticos de los partidos nacionalistas. Bueno, pero otra cosa, pero no nos vayamos tan bien. Cuando murió Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras heredó todo el poder, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, como él decía. Él no se quedó con todo el poder y no se convirtió, no continuó la dictadura, sino que fue poco a poco él, Medina, etcétera, etcétera, ¿no? Abriendo los cauces para la disidencia, para los partidos políticos. O sea que también en Venezuela hicimos eso. De alguna manera se hizo, pero cuando tú revisas las particularidades de esa transición, te encuentras que, por ejemplo, yo creo que el del año 45 es mucho lo que todavía se tiene que decir. Cuando tú revisas las memorias políticas de esa época, escondidas, por cierto, porque esto no le gustaba contarlo a Betancourt, no le gustaba contarlo a Larrazábal, no le gustaba contarlo a Pérez Jiménez. Recientemente hay unas memorias de el almirante Zamora Conde, el general Zamora Conde. El general Zamora Conde fue uno de los decanes de Betancourt cuando el trienio Adeco. Y él en sus memorias, él cuenta, él dice algo, es su opinión obviamente, pero es algo que rompe más o menos el relato de todos los de la época. Y creo que es interesante revisarlo porque él dice que la oficialidad de su generación se sentía, rechazaba los comportamientos de Medina Angarita por algo por lo cual los civiles hoy en día, los que defienden a Medina, consideran que Medina era bueno por quitarse el uniforme. Porque Sayas Medina dejó de usar el uniforme en público y se convirtió en un presidente sin uniforme. Cosa bueno, que está yendo demasiado lejos. La pregunta es, ¿por qué crees que hoy en día, ahora, ¿no? Es tan difícil que los bolivianos, los nicaragüenses, los venezolanos, y no hablemos de los cubanos, ¿no? Hoy en día, que todo se sabe, que hay que desde el punto de vista legal se han hecho una serie de reformas y se ha universalizado en parte, aunque no demasiado todavía, las penalidades se han universalizado. ¿Por qué duran tanto? ¿Por qué es tan difícil de que caigan todas esas dictaduras? Aunque arruinen a los pueblos como ha hecho los Castro, como está haciendo Maduro y Chávez. Yo pienso que todo va adicional a lo que ya dijimos de la forma como vemos el poder, en la forma como nos vemos como ciudadanos. O sea, tenemos un déficit de ciudadanía en América Latina donde pasamos de ser súbditos y nunca llegamos a ser ciudadanos. No hicimos esa transición. Nosotros nunca entendimos lo que significaba dejar de ser súbditos del rey, de unas colonias, para pasar a ser unos ciudadanos de pleno derecho de una república. Y cuando tú revisas inclusive los problemas que hay, tú me hablas de Bolivia, te puedo hablar de Ecuador, los problemas que hay de inclusión de los sectores indígenas de esa población, que no es cualquier cosa, que es bastante, o sea, te das cuenta de que había unas cosas unas medidas discriminatorias que duraron hasta no hace mucho en el Ecuador y en la propia Bolivia. Cuando tú te das cuenta de que en efecto hay una minusvalía de la ciudadanía, de que ser ciudadano es algo cuyo poder, eso que dicen en los Estados Unidos, el término que utilizan, el contribuyente, los electores, los ciudadanos, o sea, estamos hablando de unas categorías donde la responsabilidad es de la persona que elige el funcionario. En Estados Unidos la mayoría no va a votar y nosotros como ciudadanos fuimos ejemplos en el mundo entero lo que fue el ciudadano venezolano, por ejemplo, en el metro, lo que eran los ciudadanos venezolanos en las manifestaciones, ya sea en la Cuarta República o en esto que no es la Quinta, sino el detritus de la Cuarta República, ¿ok? Porque la Quinta no la hemos tenido todavía. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos hemos comportado mucho mejor que los franceses que salían a quemar y todavía salen a quemar vehículos y demás, ¿de qué ciudadanía hablas? O sea, ¿por qué nos estás menospreciando si a la hora de la verdad sí fuimos grandes ciudadanos? ¿Y entonces por qué llegamos a donde llegamos? Porque había una crisis política en Venezuela, una crisis de partido, que es por cierto lo que se está viviendo ahora en la mayoría de los países.
esa misma crisis. Por Pero, eso, pero y no se fíjate pudo algo. solucionar porque la dirigencia política, que es la primera responsable, porque para eso son dirigentes políticos. O sea, evidentemente en política los primeros responsables, la dirigencia política, no estuvo a la altura como lo estuvo en los años 50, 60, hasta los años 70. Yo creo que la crisis empieza a finales de los 70. Pero es que ¿O es que la culpa es de los nunca, ciudadanos? ¿O es que sí, la culpa es sí de lo los es. adecos? Cuando a los adecos le También. dieron en las votaciones donde gana Chávez, ¿no? Le dieron a elegir por Salas Romer, que era más parecido a un adeco, el chavista el Chávez de ese momento, que no fue el Chávez después que agarró el poder y tenía el poder, o Salas Romer, que era lo más parecido a un líder adeco. Yo pienso que lo más parecido a un ciudadano en Venezuela, en ese momento, podía ser cualquiera de los políticos surgidos del proceso de descentralización, incluidos a la Roma. Y lamentablemente nosotros eso no lo entendimos. Y es allí donde tú entras en la categorización de la ciudadanía, Napoleón. O sea, tú no puedes pretender que esta gente llegó como extraterrestres en un ovni. Estos No, políticos llegaron allí porque no, los nombró un llegaron por la ciudadano. votación fundamentalmente del principal partido, aunque ya en decadencia, como era Acción Democrática, que fue el principal partido de la historia contemporánea de Venezuela. Y por cierto, el que más hizo, ¿no? Si alguien hizo una revolución fue Acción Democrática, una revolución educativa y sanitaria, vamos a estar, entre otras, ¿ok? Entonces, y de obras públicas, entre otras, pero obras públicas realmente para el pueblo, porque dicen, bueno, es que obras públicas hizo Pérez Jiménez. No, sí, hizo obras públicas grandiosas que se veían y demás, pero muchas más obras públicas hizo Acción Democrática en primer lugar y COPEI en segundo lugar, casas en todos los rincones del país y de todos los, para familias humildes, la reforma educativa que llegó a todos los rincones del país. Claro que sí, vale. Claro que Sin sí se duda, hizo. sin duda. Nadie ha dicho lo contrario. ¿Y Pero por a qué ti no. votaron por Chávez? Bueno, votaron por Chávez porque había una crisis política y la gente estaba hasta aquí. Y porque los propios que se llenaron de mierda fueron los propios dirigentes que iban a los medios de comunicación a insultarse y a acusarse entre ellos. Recuerda aquella campaña del MAS electoral que decía, si los adecos son lo que dicen los copellanos, y los copellanos son lo que dicen los adecos, ¿vas a seguir votando por ellos? Vota por el MAS. Pues no votaron por el MAS, votaron por Chávez, que era el flautista de Amelín, que era bueno, un poco lo que pasó aquí con Trump, un poco lo que pasó en Estados Unidos con Trump, que empezó a acusar con base, por cierto, al igual que Chávez acusaba con base, ¿no? Los errores de la dirigencia republicana y democrática y de los demócratas. Bueno, y votaron por Trump y allí votaron por Chávez. Pero el planteamiento de fondo, más allá de por quién votaron, está en la responsabilidad del que votó y qué tenía en la mente el que fue a Espera un votar. momentico, yo voté, y lo voy a decir por primera vez, yo voté por Salas Romer y le dije a Chávez en su cara que no iba a votar por él porque no votaba por militares, porque para mí un militar en el poder es el fracaso de la sociedad civil. Y eso no quiere decir que Eisenhower o De Gaulle hicieron excelentes trabajos, vamos a estar claros, y eran necesarios en ese momento, venían de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero vamos a tener claro, a un pueblo que le han dicho los adecos, que le han dicho en esa peleita que tenían política, porque Rómulo Betancourt y Rafael Caldera eran amigos, vamos a estar claros, y quien apoya la necesidad de otro partido importante fue Rómulo Betancourt, que apoyó a COPEI como partido, ¿ok? Le dijeron a los militantes que los copellanos eran la derecha, la extrema derecha, que Caldera le había caído a golpes al caricaturista y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, ¿a quién ponen? Primero el despelote, unos a Irene Sáenz, y después la quitan, los otros que si al viejo Alfarucero, y después lo quitan y ponen a Salas Romer. Y Salas Romer, que no tenía ningún ángel y que no quería ir a los medios de comunicación en su campaña, cosa absurda, porque nos costó muchísimo que fuera, las veces que fue, ¿ok? Y Salas Romer representaba algo parecido a Caldera,
Vamos a estar claros, un hombre serio, sin ángel, parco en palabras y demás. En cambio, el otro era un animal político, ¿no? Entonces, claro, votaron por Chávez, los pocos que votaron, porque todo esto mucha gente cree que arrasó en las elecciones. Claro, No, no, pero Napoleón, fíjate lo siguiente, tú que tuviste oportunidad, yo en realidad no, es muy poco lo que yo he logrado escuchar y ver de su viva voz de Jovito Villalba. Hay muchísima gente que a mí me dice, tú me corregirás, que Jovito Villalba era el mejor orador de su tiempo y que sí. era un tipo que la gente no iba a votar por él, pero iban por lo menos a escucharlo porque entendían que el discurso de Jovito Villalba era algo importante, pero la gente no votaba por él. Entonces, el que se pueda conectar un orador con alguien, que lo identifiquen como alguien chévere, etcétera. Hemos visto miles de candidatos como eso, pero no llegan. Entonces, ¿dónde está la razón? ¿Tú sabes dónde creo yo que empezó toda la desgracia que nos terminó en el chavismo? Sinceramente, y lo he pensado bastante. Yo pienso que toda esta desgracia arrancó y quizás se podría comparar con la Cuba de Fidel y con todo lo demás. Yo pienso que la desgracia de Venezuela arrancó cuando el ciudadano, y yo pienso que eso se puede ubicar ya por ahí a principios de los 80, cuando el ciudadano dejó de vincular su voto con una solución de sus problemas. Cuando la gente empezó a ver que la delincuencia crecía y que votara por quien votara, eso no cambiaba, decidió poner una reja en su urbanización y encerrarse y poner una garita y pagarle un vigilante y comprarse una pistola en vez de salir a reclamarle a un gobierno responsable que mejorara la situación de la seguridad. Porque total, ¿para qué voy a votar si igual van a ganar los adecos o los copellanos? Eso se escuchaba, eso la gente lo decía, pero si igual van a ganar los adecos o los copellanos. Y la gente decía que no quería meterse en política, que la política era una porquería, que no querían saber nada de política, sí, yo me acuerdo. Exactamente. Allí cuando el ciudadano renunció a lo que debería ser la gran conquista de la sociedad venezolana después de la independencia, que fue la conquista del voto universal, directo y secreto en la 45. Después que el ciudadano dice, no, ¿para qué tú vas a votar? Si eso te metas en política, eso no... Cuando renunciamos a eso, ¿qué pasó? Llegaron los aventureros. Llegaron los aventureros y no es nada más Chávez, porque cuando tú revisas, si le echamos una revisadita a todo lo que surgió del 98 en adelante, te das cuenta de una cantidad de fenómenos donde te puedes conseguir a un Chávez, pero te puedes conseguir un Rosales, donde te puedes Pero conseguir... espérate, estoy totalmente de acuerdo contigo, excepto una cosa, te vas demasiado cerca. Los aventureros también se empezaron a apoderar de los dos grandes partidos, y especialmente del más importante, que era COPEI, que era Acción Democrática, hasta el punto de que estuvieron a punto de votar a Rómulo Betancourt del partido. ¿Te acuerdas cuando dijo en el Poliedro que hay que sacar a los ladrones del partido? Sí. Y a patadas, y Claro. casi lo sacan a él. Los Claro. ladrones casi lo sacan a él. Entonces, mira, los ciudadanos tendremos alguna responsabilidad, no lo pongo en duda, y claro que la tenemos, pero al fin y al cabo nos corresponde votar. Pero la primera responsabilidad, la más fuerte, es que los partidos políticos dejaron de tener buenos dirigentes y de estar al día. No. Fíjate, además de esto, otra cosa, que lo viví yo cuando fui militante de partido. Y te lo digo, además de eso, militante de partido fuera de Caracas y activista. Yo, Napoleón, cuidé mesa electoral desde los 18 años y yo voté por primera vez en el año 98 las elecciones de Chávez, las primeras. Yo desde 18 años yo estuve en política, estuve cuidando mesa. Y en todas las elecciones posteriores igualmente hasta que me retiré del activismo político. Siempre estuve en mesas electorales, siempre estuve cuidando votos, siempre estuve haciendo campaña en los barrios, porque eso es lo que hacía en la zona donde yo estaba. ¿Y qué me dices con eso? Bueno, yo recuerdo lo que significaba para mí a mis 18, 19 años, siendo un estudiante universitario, entre mis compañeros, que yo fuese activista político. Eso es un bicho raro. O sea, bueno, pero eso, ¿y qué se fue en eso? O sea, una cosa de que ser político era la cosa más deleznable, de que buscar cambiar las cosas a través del voto era una cosa horrible. Eso por un lado. Por el otro lado, había otra situación. Pero puedo hacerte una acotación a eso. No? Ya que tú hablaste de tu experiencia personal. Mm. Tú conoces la mía con Acción Democrática. Tú conoces cuando fui a una seccional de Acción Democrática a pedirle, a decirle, bueno, yo estoy interesado en saber esto. Yo tenía como 18, 19 años también, porque mi familia, no sé qué, no sé cuánto.
Y yo quisiera antes que llevarme literatura, comprar las bases, la ideología, no sé, y se rieron en mi cara y empecé a entrevistar a la gente y a hablar con los amigos. Mira, ¿y por qué tú estás en COPEI? ¿Y por qué tú estás en AD? ¿Y por qué tú estás en tal? Y casi todos estaban, bueno, porque mi familia y no sé qué, hasta que un amigo mío, que tú sabes quién es, que no lo voy a mencionar porque es muy conocido, ok, y ya murió, y qué importa porque fue el más honesto de todo, me dijo, yo estoy en AD porque es un negocio. ¿Qué tal? Bueno, yo no estuve en AD porque fue su negocio. Uh-huh. Porque si lo hubiese estado, por eso quizás todavía estaría. Viéndolo ¿Qué lo bien. estás diciendo tú? Lo digo con toda responsabilidad. Yo en la Acción Democrática, a mí nunca me dieron un centavo, más bien tuve yo que ponerle mi dinero. Pero Pero fíjate. últimamente sí tenían que dar dinero para que pagaran los afiches y demás en todos esos partidos políticos, Sí, porque claro, ya no se creía en nada. claro, pero fíjate tú algo. ¿Cuál era el problema? Que yo me daba cuenta la exigencia que la sociedad le hace a los políticos y la ciudadanía no entiende. Cuando yo veía cada vez que había un fraude, o sea, siempre con Chávez, que yo veía que salían las acusaciones de fraude y toda la desgracia, yo decía, ajá, pero ¿dónde está el ciudadano que fue al que le robaron el voto? El voto no se lo robaron al político, el voto se lo robaron a todo el que votó. Tú no eres ciudadano porque vayas a votar. Tú eres ciudadano cuando te involucras en la defensa de ese voto tuyo, porque Estoy de a quién fue que le acuerdo, robaron. Toño, estoy de acuerdo, pero la pregunta es ¿por qué? Porque ya llevamos 26 minutos hablando y estamos como dos pericos. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? En resumen, porque tengo que cerrar y queremos escuchar Está ahora bien. a Berzaín. ¿Por qué Perfecto. crees tú que las dictaduras, especialmente esas que se llaman de izquierda, ¿no? Que para mí no son ni de izquierda ni nada, porque lo que pasa en Venezuela no son políticos, es una banda de delincuentes, ¿no? Entonces, ¿por qué duran tanto? ¿Por qué es tan difícil de tumbar? Yo creo que tenemos, como te dije al principio, y con esto cierro, que tenemos un grave problema de comprensión de lo que significa nuestro deber ciudadano. Número uno. Número dos, que no hemos superado el problema, y yo creo que esto es gravísimo, el problema de ver al Pero gobernante. si la gente está desde la época, no sé qué año fue, con mis hijos no te metas, Uh-huh. por, en el 2001, está en la calle. En Sí, Venezuela ha manifestado todo el mundo, ¿no? sí. En 2001 empezaron a salir la gente a la calle y no ha dejado de salir en la calle. ¿Qué más quieres que haga la gente? La gente no puede irse a su casa, Napoleón. Cuando la gente salió con mis hijos no te metas, con mi PDVSA no te metas y con todo lo demás, y lograron sacar a Chávez, se fueron a su casa. Cuando vieron a Carmona en televisión, todo el mundo lo aplaudió, hasta 2 días después que lo tumbaron. Esa es la realidad. Nosotros le queremos dejar como ciudadanos todo al político. ¿Y qué otra Nosotros somos los cosa? dueños del país, somos los ciudadanos, no los políticos. No, y ahora Nosotros tenemos que entender y eso. le echan la culpa a Carmona de que ya regresó. No, pero es que alguien dijo que eso lo hizo Chávez a propósito, porque para inventar, inventan cualquier cosa que Carmona era, que todo eso era una complicidad de Chávez para deshacerse de la gente. Bueno, Mira, pero entonces para ti la culpa es de la gente. conclusión. O sea, La para ti culpa, la no. culpa de que La culpa. Maduro esté allí y su La banda de sociedad, narcodelincuentes es de los ciudadanos. los ciudadanos tenemos, que no me excluyo, los ciudadanos tenemos que entender que nuestra responsabilidad no termina cuando metemos el voto en la caja, que nuestra responsabilidad no termina allí. Y que además de eso, ese señor al que nosotros montamos en la presidencia no es nuestro papá para cumplir el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Eso entonces que como es mi papá, yo no le puedo llevar la contraria porque Paito siempre tiene la razón. No, señor. O sea, si ese es un dirigente político, yo tengo la responsabilidad de decirle, mire, por allí no es, así no son las cosas, usted tiene que hacerlo de esta Y manera. desde el 2001 le están diciendo a estos delincuentes que por ahí no es la cosa y que están en contra de eso. En este momento, según la última encuesta de Data Analysis, no hay mayor arrechera y rechazo. Tiene casi un 90% de Maduro, de Diosdado Cabello, de toda esa gente. Bueno, ¿qué más le puede decir la gente? Bueno, algo hemos hecho mal, Napoleón, porque si no, no estarían allí. Esto, en realidad, yo siento la misma frustración que sientes tú y que sentimos todos. ¿Cómo es posible que tengan 90% de rechazo y no se caen? Y se va a morir, se murió Chávez en el poder y Maduro también se va a morir en el poder si lo dejamos. Y se murió Fidel en el poder y bueno, y Raúl Castro morirá allí con sus títeres que tiene allí. ¿Por qué la sociedad no hace nada? Para terminarte con esto. Fíjate, este ejemplo que te voy a dar. La última vez que detuvieron
a este señor disidente cubano, cuyo nombre siempre lo olvida, el Moreno, de estos grupos políticos que hay en Cuba de la disidencia. Yo recuerdo cómo se lo llevaban de su casa a Rastra y cómo había tres policías llevándose al hombre. Y alrededor estaba todo el vecindario viendo y gritando, no se lo lleven, no se lo lleven. ¿Tú crees que hubo una sola persona que se metió a agarrar a los tres policías, habiendo 100 personas alrededor? No hubo quien se metiera. ¿Por qué? Porque la sociedad se domesticó. Porque la tiranía domesticó a la sociedad. Años de tiranía, de dictadura, de asesinatos y demás. Exactamente. ¿Vamos a llegar nosotros a eso en Venezuela? Bueno, gracias Daniel Lara Farías. Vamos a ver qué dice al respecto Carlos Sánchez Berzaín, que para la gente que no lo conozca, él es un abogado, es político, es boliviano, fue ministro de la presidencia, fue ministro de gobierno y hasta ministro de la defensa durante el primer y segundo gobierno de González Sánchez Lozada. Él tiene 4 puntos según los cuales piensa que estos delincuentes tardan. Por eso es que es tan difícil sacarlo. Nos seguimos conversando mañana, pero un poco más corto, ¿no? Está bien. Porque no, tampoco es para que nos agarremos el programa. Es verdad. Ok. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.